Pero dice, ¿por qué se
pero el pecado lo sacó, hermano, del sacerdocio. El no corregir a sus hijos, el no llamarle la atención, el consentir, el no, aleluya, hacer lo que correspondía, sacó a Elí del sacerdocio. Qué triste. Diga, el pecado saca fuera. El pecado sacó a Saúl del reino de Israel. Aquel hombre que Dios había escogido, lo tenía en un lugar, amén, de rey, de dirigente de la nación, de presidente. En otras palabras, para que usted entienda, el pecado de celo, de envidia, lo sacó del reino. Amén. El pecado roba. Lo que él un día poseyó, el reino, el gobierno, aleluya, sobre toda la nación de Israel, su pecado de envidia, de celo, lo sacó fuera. Diga, el pecado saca fuera. Aleluya. El pecado, iglesia del Señor, sacó del cielo al que hoy llamamos Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, a Lucifer. El pecado lo sacó del cielo, de aquel lugar tan precioso, y medite esta gran verdad. Lo sacó del reino de la gloria de Dios, su actitud de orgullo, de altivez, de querer ser igual que Dios, querer tomar un lugar que Dios no le dio, si él tenía un lugar precioso. Su actitud, su postura negativa delante de Dios, lo sacó del cielo. Le lo cambió del reino de la luz a la oscuridad perpetua. Con el pecado no se juega, iglesia del Señor. No se juega, no se le da lugar. No se le da lugar, porque el pecado quiere arrancar tu vida y hacerte tierra. Aleluya. El pecado llevó a Judas a entregar al maestro. La codicia, el amor al dinero, llevó a Judas a entregar a Jesús. Llevó a Judas a perder su salvación, lo llevó a la muerte y lo llevó a ¿dónde? Al infierno. Quiero decirte, amado, que el pecado lleva al infierno. Ese es el objetivo del maligno y de la carne nuestra, porque la carne es enemiga del espíritu, lo sabías, ¿no? Gloria al Señor. El pecado llevó a la muerte física, espiritual, a Ananías y a Zafira. ¿Cuántos han leído ese texto? El pecado de mentira y de engaño, queriendo engañar a los líderes de la iglesia. Amén. Y me metieron mentira. A veces creemos que la mentira, para escapar de un aprieto, nos va a resolver el problema. No, amado hermano, te busca otro mayor, porque un pecado llama al otro a la voz de su catálogo. Es como un manantial. Cuando le da lugar al pecado, viene otro atrás para escapar de él. Y dice que Ananías y Zafira, aleluya, hermano, perdieron la muerte por meter mentira. A veces creemos una mentirita piadosa. No, vamos a cuidar lo que hablamos, lo que decimos, porque a veces se nos pueden escapar alguna mentira. Hasta en las exageraciones a veces hay mentiras. Tengamos mucho cuidado. Gloria al nombre del Señor. Quiero decirte que el pecado roba. El pecado roba. Decláralo. El pecado roba. El pecado mata. El pecado destruye.
y otra es la condición que estamos pasando por pecadores. Porque cuando nos ponemos en la posición de víctima, creemos que lo merecemos, que merecemos la ayuda, que merecemos esto, que merecemos aquello, y que no merecemos lo malo, que no merecemos, que la consecuencia no nos toca. El pecado trae consecuencias y resultados dañinos a tu vida. Y aunque pasen los años, te persigue
Dios la va evaluando a ver en qué postura están hoy, cómo están delante de Él. Dios evaluó a estos dos uno por uno. Un publicano, aleluya. Dice la Biblia que estaba el publicano en el templo, pero también estaba el fariseo. Dos que creían en el Señor estaban en el templo. Dos que creían en el Señor estaban en el templo. Dios los estaba evaluando. Cuando saben que Dios nos evalúa, Dios nos analiza, no hay nada oculto delante de Él. Quiero decir que hay muchos que Dios justifica, pero hay muchos que salen del templo en la misma condición, no justificados por Él. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Aquellos que confiaban en sí mismos como justos, se creían ya listos, ya se creían perfectos, ya se creían bien, que no tenían que hacer arreglos, que ya lo que estaban haciendo era suficiente para estar en agrado delante de Dios. Yo espero que esa postura no sea la tuya nunca, ni la mía. Siempre hay que analizar que necesitamos más, hacer más, no nos podemos conformar, porque todos los días hay que hacer un arreglo. A veces el arreglo que hiciste ayer hoy se rompió, pues bueno, hoy que hay que volverlo a arreglar hoy. Amén. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, inmundos, adúlteros, ni aún como este publicano. El que estaba allí también oraba. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mire, él hacía muchas cosas buenas. Estaba practicando muchos elementos, muchos principios poderosos. Aleluya. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Y es lo que quería leer. Aleluya. La Reina Valera contemporánea decía aquí al final: Dios mío, ten misericordia de mí que soy un pecador. Cuando nosotros nos creemos justos ya, perfectos, estamos bien, no tenemos de qué arrepentirnos, no tenemos de qué humillarnos. Aleluya. La justificación de Dios no nos puede tocar, no nos puede abrazar el perdón de Dios, no nos puede abrazar porque hay altivez en el corazón, porque hay arrogancia, porque no hay humillación. Pero cuando tú y yo, aleluya, nos ponemos en esta postura, como decía, de culpable: sí, soy culpable, Señor, he fallado, mira lo que he dicho, mira lo que he hecho, yo me arrepiento. Dice la Biblia que así hacía este publicano y fue justificado por Dios. Aquel que no podía ni levantar su mirada porque le daba vergüenza con Dios lo que hizo, porque se sentía mal, se sentía acusado por lo que hizo, su corazón estaba humillado, arrepentido, pidiéndole a Dios misericordia por su alma. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo: humillar, pedir perdón. La humillación también lleva en algunas ocasiones, no solamente: ay, Padre, perdóname. A veces eso no llega ni arriba, hermano. Mire, me conmueve mucho la ciudad de Nínive. Era una ciudad violenta en gran manera, que había llegado hasta el colmo ya de Dios y había decidido destruir a Nínive. ¿Cuántos conocen la historia? Pero allí el Señor mandó a Jonás. Por tanto, la humillación, hermana, es importante. Amén. Nínive proclamó ayuno, se despojó de la comida solamente para pedir perdón y volverse de sus malos caminos. Y dice la Biblia: vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerle, y no lo hizo. ¿Qué clase de humillación? Esa humillación, mire, llegó arriba y Dios lo perdonó. Aleluya. Cambiaron la actitud, la postura, la condición por humillación. Pero aquí, amado hermano, sí se fue la tapa al fuego. Vamos ahí a 2 de Crónicas 33. Y ya voy terminando, no se asusten. 2 de Crónicas, para que usted vea que hay, qué Dios tan amoroso que tenemos un Aleluya. Dice la
no me lo digas más. Dios